El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Uno de los datos relevantes de las últimas horas tiene que ver con la medición de la pobreza, ¿no? Recordemos que cayó del 31,6 del primer semestre del 2025 al 28,2 del último semestre del año pasado. Pero bueno, más allá de estos números, estamos hablando de 13 millones de personas que están en esa condición en la Argentina. Es mucha gente, es mucha gente. Me hace ruido porque el otro día había trascendido, cada vez que habla Javier Milei, dice que sacó a 15 millones de personas de la pobreza. 15, 17, 18, cada vez. Para sacar esa cantidad de personas de la pobreza, tuviste que bajar la pobreza un 50%, ¿no? Claro. Porque el número de gente que en la medición, ¿no? que se mide vinculada al tema, son 30 millones. Quiero decir, la encuesta permanente de hogares representa 30 millones. Por lo que, bueno, insisto, no sacar a 15 millones, deberíamos estar hablando de una reducción del 50%. Bueno, vamos a hablar de este tema con Juan Pablo Costa, que es analista de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, quien está en línea, y le agradecemos por ello. Juan Pablo, ¿qué tal? Diego Schurman, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. A ver, uno escucha la realidad de todos los argentinos con... hay muchas deudas en hogares, con problemas de ocupación, no consiguen empleo, o con multiempleo porque no les alcanza para llegar a fin de mes, y medio que no condice con este número. Es raro, ¿no? Es una sensación térmica, como decía antes, la que uno tiene, que todo está mal y sin embargo los números dan bien, o es un microclima, o es, digamos, la gente que yo conozco que le va mal y al resto le va bien. Mirá, te diría, no todos los números dan bien. En este caso sí, efectivamente, lo que le da, lo que publica el INDEC es una baja notable, ¿sí? De la pobreza de casi 10 puntos si comparás contra de variación interanual, es decir, contra el segundo semestre del 2024, ¿sí? Es un montón. Pero está bien lo que decís, porque es raro, ¿sí? Cuando uno mira las estadísticas de ingresos, están mal. Cuando uno mira las estadísticas las propias estadísticas del INDEC, las estadísticas de actividad económica dan mal, sector industrial para atrás. Todos los días tenemos noticias, ¿no? De cierres de empresas emblemáticas, Diego Fate, Verónica, Pati, o sea, hay un montón de empresas, digamos, que vamos conociendo, que van cerrando, que van despidiendo, que van reduciendo personal, que van haciendo suspensiones, etcétera. Incluso te digo más, la semana pasada se publicó el informe del mercado de trabajo del INDEC y también dio mal, ¿sí? O sea, dio un aumento notable de la desocupación, caída en la tasa de empleo, con, por ejemplo, los índices de desocupación de los menores de 29 años por las nubes, ¿sí? O sea, de los más jóvenes, no tan jóvenes, digo, porque ya 29 años, ¿no? Pero, es decir, en general, las estadísticas muestran que hay una situación de deterioro, pero acá no, ¿sí? Con esta estadística en particular de pobreza no, y entonces ahí nosotros nos hicimos un poco la pregunta de por qué, y empezamos a intentar desgranar y a dar algunas posibles explicaciones que pueden contribuir a entender por qué este dato da bien, vamos a decir entre comillas, cuando, bueno, no solo el termómetro de la vida que uno, ¿no? de amigo conocido, sino, por eso te decía, te señala todo lo demás, el resto de la estadística también da mal, ¿sí? O sea, no es solo un tema del termómetro. Bueno, hay varias cuestiones. La primera, a ver, hay algo muy importante ahí, que esto sí, digo, está reconocido por el propio INDEC, que es un cambio en la metodología en cómo miden los ingresos no laborales. Hay que entender que para calcular, partamos un poco de la base, para calcular la pobreza, lo que el INDEC lo que hace es utilizar la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Que es una encuesta que se hace, y dentro de eso, obviamente, vos tenés ingresos registrados, que se le preguntan a la gente, pero además es mucho más fácil corregir después porque tenés las estadísticas oficiales, ¿no? De los ingresos registrados, vos podés saber cuánto ganan cada gremio, cada sector, cada oficio, etcétera. Ahora, con los no registrados no, ahí vos tenés, digamos, tenés que, vamos a decir, tenés que creerle lo que te dice la persona, claro, ¿no? Exacto, lo que declaran es lo que tenés, no tenés otro declarativo, registro. Te dice, sí, exacto. Bueno, y lo mismo con los ingresos no laborales. ¿Qué son los ingresos no laborales? Los ingresos de las personas
que no son producto de un trabajo, sino, por ejemplo, tarjeta alimentar, AUH, pensiones, programa Potenciar Trabajo u otro tipo de subsidios y ingresos que no sean laborales. Bueno, ¿qué pasó? La EPH, sí, el INDEC, en la EPH, en octubre del 24, a fines del 23, hace un cambio metodológico que es bueno, ¿sí? Que se empieza a aplicar en el 24, y este cambio metodológico lo que hace es incorporar preguntas, y modifica algunas también, para mejorar la captación de ingresos no laborales, ¿sí? Porque pasa mucho, y esto está como demostrado, no es que lo digo yo, que los ingresos la gente tiende a subestimar los ingresos no laborales y a subdeclararlos, porque te olvidás, si yo te digo cuánto ganás, vos me decís redondeás tu ingreso de tu laburo, ponele, y ni contás si además recibís la tarjeta alimentar, recibís esto, lo otro, como que no lo pasás por alto, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas están dirigidas a mejorar esa captación por parte de la EPH, mejorar esa captación de ingresos, y efectivamente lo hace, ¿sí? Por eso digo, en este caso, por ejemplo, el cambio no es malo, el cambio es bueno, pero ¿cuál es el problema? Es que no es comparable, o sea, te rompe la serie, no es comparable ese dato nuevo con el dato viejo, porque en el dato viejo era el dato con su declaración. El cambio, perdóname, ¿cuándo se hizo el cambio? Se empieza a aplicar a fines del 24. Del 24. Por eso todos los datos del 2025, cuando vos haces la comparación interanual, te da tanto crecimiento de ingresos no laborales. Vos marcabas hace un ratito que desde el segundo semestre del 2024 ahora se bajó 10% la pobreza, ¿no? Es un número fuerte. Del 24, exacto, del 24 al 25, estamos analizando el segundo semestre del 25, siempre tenemos bastante rezago para analizar pobreza. Exacto, bueno, entonces ahí tenés un primer elemento, ¿no? En donde que en realidad, insisto que en el cambio metodológico era bueno, pero claro, no es comparable, ¿sí? Ahí sí, si el gobierno fuera un poquito más serio, o por lo menos honesto intelectualmente, podría decir, bueno, no lo comparemos, ¿no? Acá tampoco lo que se hace habitualmente, ¿sabes qué es? Cuando se hace un cambio metodológico, vos publicás las dos series durante un tiempo, durante un año, para poder hacer la comparación para que se pueda hacer la comparación, porque si no la puedes hacer. De todas formas, lo que quería decir es, estamos hablando de casi un 30% de pobreza, tampoco para festejar, ¿viste? Porque uno habla con bajó, pero claro. Estamos hablando de un montón de gente bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí, no somos Suecia, claramente. No, claramente no somos Suecia. Eso obviamente el gobierno lo va a festejar, cualquier gobierno creo que se atribuiría como un triunfo esto, pero la realidad es un poco más compleja que estos números, ¿no? Sí, Juan Pablo Alejandro Divia, si te saluda. Ahora, es esto que decía Diego, ¿no? De la sensación térmica. Yo en los últimos 2 años cada vez veo más gente que revuelve los tachos de basura, que está en la calle, que duerme en la calle. Está bien, vos sos un analista del dato duro, pero ¿cómo se puede leer esto en lo que nosotros sentimos, que no lo quiero calificar de sensación térmica? A ver, a mí, digamos, en lo bruto me da que hay como más indigentes, ¿viste? Que esto se profundizó. Quizás la pobreza la establecemos, pero la indigencia parece como que, no sé, hubiese crecido exponencialmente. No, la indigencia de hecho también da que baja. Estabas en 8,2 en el 24, te bajó a 6,3, o sea, casi 2 puntos, 1,9. Es mucho. Sí, ahí es parte del mismo fenómeno que hablábamos antes. En realidad, a ver, obviamente estos son instrumentos de medición, cómo medís la pobreza, cómo medís la indigencia. Hay que ver cómo lo medís. A ver, aclaro además que el INDEC lo mide de una forma a través de ciertos estándares internacionales, no es que un día se levanta y lo mide como quiere, ¿no? Como le consideró en el momento, no. Pero digo, esto es un problema que pasa en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, cuando vos tenés una suba por encima del promedio de los alimentos, te aumenta la indigencia, ¿sí? Porque la indigencia está vinculada a la canasta básica alimentaria, entonces cuando te aumenta la canasta básica alimentaria por encima del promedio de inflación me refiero, te va a aumentar la indigencia. Y algo similar o inversamente inverso te pasa con la pobreza. Y acá hay un elemento que me gustaría mostrar también, que tiene que ver con esta discusión que hubo en el verano, en diciembre, en enero, con el tema de los famosos ponderadores del índice de inflación, que es, recordemos, un cambio metodológico que venía preparando el INDEC ya desde el 2024, que en su momento fue frenado, ¿sí? Más políticamente,
y finalmente se iba a implementar en enero del 2026, o sea, este año iba a ser año nuevo, con directamente el nuevo cambio metodológico, que ahora explico un poco en qué consiste, y el gobierno da marcha atrás y esto provoca la renuncia del director, ¿no? Del INDEC de La Baña. ¿En qué consistía? Que era un cambio metodológico que hasta reclamaba el Fondo Monetario, que era la modificación de los ponderadores de la canasta. Los ponderadores de la canasta del IPC básicamente lo que hacen es establecer el nivel de importancia, ¿no? Que tiene, el peso que tiene cada uno de los rubros de los componentes del IPC. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos usando ponderadores muy viejos, ¿sí? del año 2004, son 20 años, tenemos encuestas más nuevas como para actualizarlos, el gobierno se venía resistiendo. ¿Por qué? Aunque estaba todo preparado técnicamente desde el INDEC para hacerlo, el gobierno lo venía frenando. ¿Por qué? Porque ese cambio en los ponderadores te implicaba un mayor peso de los servicios. ¿Sí? Claro. Porque vos hoy consumís más servicios que hace 20 años. Y los servicios son los que más aumentan. Por lo tanto, te iba a dar más inflación. Bueno, eso también te pega en la línea de pobreza. Ahora te pregunto, Juan Pablo, a ver, para no irnos tantos al tecnicismo, ¿no? Te pregunto si yo creo que hay que evaluar la próxima medición para ver si esta mejora es sostenible, ¿no? Porque estamos, primero que se había desacelerado la inflación, ahora estamos hace 9 meses, ¿no? Que viene creciendo la inflación. Estamos hablando de una deuda enorme en los hogares que tiene la gente con las tarjetas de crédito, con todo, que para pagar incluso comida, ni siquiera porque comprar un lavarropa. Es decir, estamos hablando de un cuadro de situación bastante complejo. Esto que vemos con este dato, ¿es una foto que se va a poder sostener en el tiempo o por los datos que, digamos, a tierra, los cotidianos que estamos viendo, en verdad va a haber un efecto de rebote? Bueno, a ver, si la situación se sigue deteriorando, puede haber un efecto rebote, obviamente. No sé qué tanto, porque digo, sí, hay muchos de estos cambios que son permanentes, estos cambios metodológicos, con lo cual en principio, digo, esto de la medición de los ingresos no laborales, te quedaron en ese nivel, ¿sí? O sea, digo, te quedaron en el nivel nuevo. Bueno, es cierto que hubo un aumento de la asignación universal por hijo, es cierto que la inflación no es la misma que tiempo atrás, pero bueno, el dato de la inflación ahora viene subiendo, ¿no? Pero es bastante discutible. Mirá, las jubilaciones vienen, el haber mínimo viene perdiendo. La prestación alimentaria está congelada. ¿Viste? Salvo lo que mencionás del AUH, el resto viene bastante mal. Por eso digo, llama mucho la atención. ¿Y por qué dudás de la posibilidad de un efecto de rebote entonces? No, porque ahí tenés como un efecto estadístico. ¿Sí? Cuando vos tenés, por ejemplo, si vos el efecto rebote, digamos, para que aumente la inflación, la costumbre, para que aumente la pobreza en este caso, aumenta en la comparación contra otro año, ¿sí? Si vos ya estableces en este año un determinado nivel de pobreza, por ejemplo, o el año pasado en realidad, ¿no? Para 2025, hay que ver si el año que viene, si se modificaran, por ejemplo, si se modificaran algunas de estas metodologías, si se actualizaran los ponderadores del INDEC, seguramente le daría un incremento de la pobreza, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en principio eso no lo van a hacer, o por lo menos hasta ahora, por lo que vienen diciendo. Pero bueno, más allá de eso, me parece interesante vos lo que mencionás, porque cuando uno hace como un anticipo de cómo vienen, ¿no?, estos primeros 3 meses del 2026 y los datos, nosotros hacemos como una especie de indicadores adelantados, ¿no?, de ver, bueno, los principales rubros de salarios, de jubilaciones, de prestaciones sociales y demás, dan mal, ¿sí? Y vos mencionabas además la inflación, vos tenés, por ejemplo, la inflación de alimentos que viene en aumento, ¿sí? Y la inflación general, que vos mencionabas recién, los últimos 9 meses también con bastante aumento. La tasa de inflación mensual se duplicó en los últimos 9 meses, pasó de 1,5 a 2,9, de manera sostenida, es decir, todos los meses fue aumentando un poco o por lo menos empatando, nunca bajando, ni siquiera una décima. Con lo cual digo, en términos sociales, o en términos de esto que estamos hablando, de pobreza, de evolución, ¿no?, de la micro, como se le llama a veces, el panorama no pinta bien, ¿sí? Por eso llama tanto la atención este dato. Clarísimo, Juan Pablo, gracias por esta conversación, te mandamos un saludo. Un abrazo grande, hasta luego. Juan Pablo Costa, analista de CEPA, el Centro de Economía Política de Argentina. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.